Vamos en el día de hoy a la palabra del Señor, capítulo 8, versículo 30. Juan 8:30. Hablando Él estas cosas, es decir, el Señor Jesús, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y nosotros tenemos un gran problema, un serio problema. Quizás el problema tú lo tengas. Es un grave problema. Es un problema que afecta las vidas de las personas. Es un problema que afecta la iglesia local. Es un problema que afecta la iglesia del Señor. Hay un grave problema. ¿Cuál es ese problema entonces? Ese problema, o antes de pasar a definirlo, ese problema no es como tal un problema en las partes donde se enseñan doctrinas no bíblicas. Eso no es un problema. Por el contrario, lo que para nosotros es un serio problema, para ellos le llaman una gran bendición. Definamos entonces cuál es ese problema del cual yo hablo. El problema del cual yo hablo el día de hoy es el grave y serio problema de una falsa profesión de fe. Es un serio problema. Es un problema muy grave que afecta las vidas de las personas y afecta a la iglesia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si leemos de manera desprevenida el versículo 30 y el versículo 31, lo primero que vamos a ver es que ya ellos eran convertidos. ¿Ve? La palabra del Señor nos dice, habían creído en el Señor. Y ese es el problema de no mirar el contexto en general. Pero entonces regresemos al punto. El problema que hay es la falsa profesión de fe. El problema que nosotros tenemos es que hay personas, y por eso decía, quizás tú tengas el problema, yo no lo sé, pero el problema que nosotros debemos batallar en contra de, por así decirlo, es el problema que muchas personas hacen confesiones de fe, proclaman la fe, dicen yo soy creyente, pero no lo son. Eso es un grave problema y afecta la vida de la persona, afecta la vida de la iglesia. Es un grave problema y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿tenemos ese problema? Y la primera actitud que estoy seguro de que hay en todos nosotros es una actitud defensiva, a la defensiva. No, yo no tengo ese problema. Ese problema no es conmigo. Ese problema puede ser con otros, pero no conmigo. Cuando se nos reta a examinarnos si es que en verdad somos creyentes genuinos o somos creyentes como los que vamos a ver, nos ponemos un muro alrededor. Decimos, no, yo soy creyente. Tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿lo tenemos? Tener a Cristo en el corazón no es creer que Cristo vive en el corazón. Tener a Cristo en el corazón es tenerlo de tal manera que Él nos dé poder sobre el pecado, que Él nos dé gracia para honrarle, que Él nos dé un cambio de vida. No es meramente repetir una verdad. Ah, sí, yo soy creyente porque tengo a Cristo en mi corazón. No, ¿estás andando como el Señor? Y la palabra nos tiene que retar. Y ese es el grave y serio problema. Entonces lo que decíamos, para nosotros es un problema. Para unas iglesias no es problema, porque eso es independiente, si hay creyentes o no, si hay personas que se llaman creyentes, si no lo son, como dicen ellos, y como he escuchado que dicen, bueno, no hay problema, el Señor hará la obra. ¿Perdón? ¿Pero y quién los redarguye? ¿Pero y quién les enseña? ¿Pero y quién los reta con la palabra? No, para ellos no es un problema, porque mientras las arcas se estén llenando, eso es una bendición.
Para mí es un problema. Y es un problema porque no quiero que sea problema de ustedes. No quiero que ustedes tengan ese problema. Pero es un problema que lo hay. No lo podemos negar. No podemos cerrar nuestros ojos al problema. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que se llaman creyentes y no lo son. Ahora, ¿estamos diciendo de que a esta iglesia solamente pueden entrar creyentes? En ninguna manera. No estamos diciendo eso. Eso no estamos diciendo. El problema es, y el problema que yo tengo, es que hayan algunos de ustedes que se llamen cristianos, pero que solamente sea un cristianismo de boca. Ese es un problema que yo tengo. Ahora, ¿quiénes lo tienen de ustedes? Yo no lo sé. Pero por eso la palabra es maravillosa y la palabra va hacia cada uno de sus corazones. A pesar de que yo les estoy predicando a todos, la palabra llega a cada uno de sus corazones. ¿Quién de ustedes tiene ese problema? Vamos a mirar entonces qué nos dice la palabra al respecto. Y el título del mensaje en el día de hoy es El grave problema de no conocer la verdad. Ese es el mensaje para el día de hoy. El grave o el serio problema de no conocer la verdad. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Recordemos que el Señor estaba hablando la palabra de Dios. Y aquí el versículo 30 nos dice que muchos habían creído en él. La pregunta es, ¿creyeron de verdad en él? ¿O creyeron que creían en él? Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer que uno cree en Cristo. Espero sea claro. Vamos a ver que sea la palabra la que nos testifique si estas personas creían en el Señor Jesucristo. Y veamos 3 puntos claves, indispensables en el versículo 31 y en el versículo 32. 3 puntos fundamentales. Primer punto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la primera clave? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una aclaración lo que hace el Señor aquí. Seréis verdaderamente mis discípulos, no a la manera como ellos pensaban que era ser discípulo del Señor, sino verdaderamente. Eso es lo primero que nos dice el Señor. Esa es la primera clave, verdaderamente. Ellos decían creer en el Señor Jesucristo, pero había una disparidad, una diferencia entre lo que ellos creían y el testimonio que la palabra les está dando. El Señor les está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ya implícitamente les está diciendo, ustedes no tienen la gracia para permanecer en mi palabra. Eso les está diciendo acá. Seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero hacer ahínco allí. ¿Qué es ser verdaderamente discípulo del Señor? Ser discípulo del Señor, no nos imaginemos que solamente fue para los apóstoles o para aquellos 70 que el Señor comisionó. De hecho, todo creyente debe ser discípulo del Señor. Todo creyente debe seguir a su maestro. Debe parar cuando el maestro para, debe escuchar cuando el maestro habla y debe obedecer cuando el maestro manda. Todos nosotros somos discípulos del Señor. Para demistificar una cosa, ustedes no son mis discípulos. Ese cuento de cursos de discipulado no existe como tal. Yo estoy en total oposición a esas cosas. Somos discípulos de Cristo. Ustedes no son mis discípulos. Somos discípulos del Señor. Y el Señor les dice, si ustedes verdaderamente, y ya está allí, hay una palabra que implica que se puede ser un discípulo que no sea verdaderamente un discípulo. Si ustedes verdaderamente son mis discípulos, es porque ustedes permanecen en mi palabra. Entonces, la primera clave, verdaderamente. Y ese es el problema. Cuán diferente para algunas personas es lo que ellos creen o ellas creen de sí mismos y el testimonio
que da la palabra del Señor. ¿Cuál es el segundo punto dentro de este mismo versículo? Miremos, versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Qué implica estas palabras? Que desconocían la verdad, sencillamente. Desconocían la verdad. Desconocían las verdades que el Señor les había dicho antes. Yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Todas esas verdades las desconocían. Desconocían la verdad de la esencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Desconocían la persona de Cristo. Lo desconocían como Mesías. Desconocían la verdad, pero se llamaban discípulos. Pero se llamaban, nosotros hemos creído en el Señor. No. Desconocían la verdad. No conocían la verdad. Y es un peligro, una confesión de una conversión que no vaya de acuerdo con la palabra. Eso es un grave peligro. Y ahorita vamos a ver el por qué. Y por eso el mensaje de hoy tiene como título el grave peligro de no conocer la verdad. Pues bien, estas personas a las cuales el Señor les hablaba no conocían la verdad. Entonces, número uno, no permanecían en la palabra. Número uno, verdaderamente no eran los discípulos. Número dos, desconocían la palabra. Vamos a ver el número tres. ¿Cuál es la tercera clave? Miremos. Y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes no lo saben, pero ustedes son esclavos aún. Esta es la verdad que el predicador habla, que es como un clavo hincado y como un aguijón. Claramente les dice: ustedes no están libres. Ustedes aún son esclavos. Son esclavos de la ley ceremonial. No quieren abrazar la gracia. Creen que eso les da salvación. No los condena a ser esclavo. No, les muestra su condición de esclavos. Yo cuando traigo esta palabra, amigos y hermanos, no les estoy diciendo, ustedes son esclavos. No, el que sea esclavo, asimílela. El punto es que no se hace ninguna condena. Se hace un llamado a recapacitar y a mirar su condición a la luz de la palabra. Y a la luz de la palabra, estos que habían hecho una aparente profesión de fe, podemos ver que no permanecían en la palabra, no conocían la verdad. Y la tercera aclaración que el Señor hace es: son esclavos, no son libres. Amigos, quiera el Señor que nosotros podamos entender estos principios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, verdaderamente no eran discípulos de Cristo, no conocían al Señor, no conocían de la verdad y tampoco conocían qué es la libertad cristiana. No tenían la más mínima idea de estos tres puntos. ¿Cuál es el llamado entonces hasta este punto? Amigos, abandonemos, se lo ruego, abandonemos cualquier actitud mental positiva de que somos salvos y seamos realistas con el testimonio de la palabra. Derribemos cualquier mecanismo de defensa, derribemos cualquier muro que se haya levantado y que nos permita examinarnos a nosotros mismos. No nos autosugestionemos diciendo soy creyente, soy creyente, soy creyente, porque eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 3, 4, 5 años. No, dejemos eso a un lado. Seamos objetivos y a la luz de la palabra preguntémonos, como ya nos vamos a dar cuenta, preguntémonos si nuestras confesiones de fe, es decir, si nuestras proclamaciones de testimonio, si el decir que nosotros somos cristianos van en común acuerdo con el testimonio que da la palabra. Y eso, queridos amigos, eso nos muestra una vez más el gran problema. Imagínate tú, imagínate que vives donde vives y cada mañana tú saludas a el vecino, vecino, y el vecino te hace, y te enteras que el vecino va a hacer una fiesta de matrimonio.
Te enteras que el vecino tiene mucho dinero, va a hacer una fiesta de matrimonio, y entonces tú alquilas el traje, compras el regalo y vas a la fiesta. Cuando llegas a la fiesta, le dicen: la boleta de invitación, señor. No la tenemos. Bueno, las malas noticias, señor, es que no puede entrar. ¿Por qué? Porque las boletas de invitación solamente se le repartieron a los amigos de tal y tal persona. ¿Y cuál es el punto que quiero ilustrar? Miren el peligro de creer que conocemos a alguien cuando él nos desconoce. El mero hecho de decirle: ¿qué hubo? El mero hecho de levantarse uno por la mañana y saludarlo no significa de que lo conozcamos. Lo mismo en el plano espiritual. El mero hecho de que tú te levantes en la mañana y des gracias o hagas una oración aquí y allá no significa, estrictamente hablando, que conozcamos al Señor. Miren el peligro de nosotros creer y vivir creyendo que conocemos a alguien cuando no lo conocemos. Para ilustrarlo mejor, ¿recuerdan ustedes el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo? Mateo 7, 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aunque bien vale la pena aclarar que esto se refiere a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los falsos apóstoles y a toda esta cantidad de falsos servidores del Señor, una aplicación válida y secundaria de ese pasaje somos nosotros. No todos nosotros, los que decimos conocer al Señor, vamos a estar en el reino de los cielos. Y es una realidad contra la cual nos tenemos que enfrentar cuando muramos, no, ahora en vida. Te debes enfrentar a esa realidad ahora en vida. ¿Y por qué entonces es el llamado del día de hoy? Bueno, porque que no llegue el día del juicio tú creyendo que conoces al maestro y el maestro no te conoce a ti. Que no llegue el día del juicio tú creyendo que conoces la verdad y resulta de que nunca la has conocido. Que no llegue el día de tu muerte tú creyendo que eres libre y nunca lo has sido en verdad. Entonces hoy es día de gracia. Hoy es día para que meditemos en verdad qué es nuestra vida. Hoy es día para que pensemos en verdad cuál es nuestro testimonio. Y hoy en día es para que nos preguntemos si nuestro testimonio, si nuestra conversión va de acuerdo con el testimonio que nos da la palabra. No de acuerdo con la idea que nosotros tenemos, no. Sino va de acuerdo con el testimonio de la palabra. Entonces no es suficiente que yo crea que sea salvo. Eso no es suficiente. Lo que debemos cerciorarnos es que la palabra, el testimonio que da la palabra, verifique que nosotros sí somos salvos. Por eso, cuando una persona dice que es salva, esa persona puede estar equivocada. Cuando un pastor cree que una persona es salva, el pastor puede estar equivocado. Pero cuando vamos genuinamente a la luz de la palabra y verificamos nuestro testimonio, nuestra vida y el testimonio de la palabra, ahí sí que nos vamos a dar cuenta. Si es que queremos ver la verdad, ahí sí que nos vamos a dar cuenta si es que somos salvos o no somos salvos. Entonces, tengamos en cuenta este aspecto tan importante. Y el problema de la familiaridad espiritual es muy grave. ¿Ves? Nos familiarizamos tanto con el cielo, con la predicación, con dar una ofrenda, con venir, con sentarnos, con cantar. Nos familiarizamos tanto con estas cosas que ya nos estamos haciendo ya en los cielos. Mejor dicho, ya visualizamos casi el cielo. Y muchas veces, cuando nos autosugestionamos tanto con que tenemos que estar en el cielo, perdemos de vista el raciocinio y la razón que tenemos de escudriñarnos mientras estamos aquí en la tierra.
No podemos dejar que nuestros sentimientos espirituales vuelen cual pájaro y cual águila sobre los Andes y que nosotros no podamos razonar cómo está nuestra vida mientras estamos caminando en este mundo. Entonces el llamado es: aterricemos, sentemos nuestros pies, vengamos a la palabra y roguémosle a Dios que simplemente nos muestre en la palabra quiénes somos. Amigo, ¿qué prefieres tú? ¿Que te des cuenta que no eres convertido cuando estés frente al Salvador? ¿O humillarte? ¿O doblegarte y llorar y permitir que esa palabra, que es aguijón que duele, que es clavo hinclado en el corazón, o permitir que esa palabra te quebrante y así te muestre la verdad de tu vida? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Darte cuenta de la realidad aquí en la tierra? ¿O darte cuenta cuando es muy tarde y estés frente al Hacedor? Este es el llamado de misericordia. Es el llamado para que examinen sus vidas. Es el llamado para que no entremos en una familiaridad con el Señor, como si el Señor tuviese la gran obligación de salvarnos, pase lo que pase. No, vamos a ver a través de la palabra una radiografía de nuestras vidas. Entonces, habiendo dicho eso, prosigo, me muevo un poco y quiero llevarlos a que ustedes piensen en los siguientes puntos. Entonces, dejamos en claro que estas personas no eran genuinamente convertidas, no tenían una fe salvadora. Ahora miremos lo interesante de sus reacciones. Miremos lo interesante de sus reacciones. Primera reacción. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estos eran los que supuestamente habían creído en el Señor. Estos eran: ¿perdón, señores judíos? ¿No han sido esclavos de nadie? ¿Qué de los egipcios? ¿Qué del imperio babilónico? ¿Y qué del imperio romano que ahora los tenía prácticamente en esclavitud? ¿Perdón? ¿No han sido, ustedes se dicen creyentes? ¿Están diciendo no hemos sido esclavos de nadie y no pueden ver la propia realidad? Muy extraño para un creyente que no vea de dónde viene. Muy extraño para un creyente que no vea su pecado. Muy extraño. Pero ellos respondieron: no somos esclavos de nadie. Es un mecanismo de defensa. ¿Usted es creyente? Por supuesto, yo no soy esclavo de nadie. No me responda así. Así responden los que necesitan justificarse a toda costa. Pregúntate: ¿eres esclavo del pecado? Y ahorita vamos a definir qué es la esclavitud del pecado. ¿Eres esclavo del pecado? Hazte esa pregunta. No digas: no soy esclavo de nadie, estoy en Cristo. No, hazte la pregunta: ¿eres esclavo del pecado? ¿Practicas el mismo pecado? ¿Estás cayendo en el mismo pecado? Hazte la pregunta. Negar la realidad no nos exime de vivir la realidad. Negar el pecado, queridos amigos, no nos exime de las consecuencias del pecado. Tengamos mucho cuidado. De nada nos sirve negar el pecado cuando de todas maneras vamos a pagar las consecuencias del pecado. Más bien es de gran provecho examinarnos y mirar si hay pecado para proceder a la cruz de Cristo, para proceder a invocar el nombre que es sobre todo nombre en arrepentimiento para que Él nos perdone. Esa es la gracia. No hay punto en negar lo que hay allí. Hay punto en ver y pedir perdón. Pero la respuesta de estas personas fue: no hemos sido esclavos de nadie. Miren el orgullo. Yo soy creyente, pero no he sido esclavo de nadie. ¿Cuál es el segundo punto? Versículo 39. Respondieron también y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Versículo 41. Nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es Dios.
Yo creo que a manera de introducir este punto, vemos que en un mundo irresponsable como los que vivimos, en tiempos irresponsables como los que vivimos, los padres niegan a sus hijos. Tristemente, esto es una realidad, muchos padres niegan a sus hijos. En el plano espiritual, el padre no niega a sus hijos. Si el padre de una persona es Satanás, Satanás no niega a sus hijos. Si el padre de una persona es nuestro gran y bendito Señor, obviamente nunca nos negará. Después de que nos haya adoptado, nunca nos va a negar. Miremos qué hace nuestro pecado. Si somos creyentes, nuestro pecado deshonra a nuestro Padre. Lo deshonra, por supuesto que lo deshonra. Pero si practicamos el pecado, es decir, si caemos en el mismo pecado una y otra vez, quizás lo más probable es que no hayamos degustado de la gracia del Señor. ¿Te guste oírlo o no te guste oírlo? Ese testimonio me lo da la palabra. Si continúas cayendo en el mismo pecado, es porque el Señor no te ha dado el poder sobre el pecado. No estamos diciendo de que haya una persona que viva y no peque. No, de hecho todos somos pecadores. Estamos diciendo de que esa es una de las claves para ver si es que somos genuinos creyentes o no. Es que el Señor nos ha dado poder sobre el pecado. Y aunque pecamos, ya no somos esclavos del pecado. Pero miren cómo responden estas personas. Nuestro Padre es Dios. Ah, sí, su Padre es Dios. Déjame definir qué significa que nuestro Padre sea Dios. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios conforme a la palabra, esto quiere decir que nosotros oímos lo que el Padre nos dice. Hasta ahí todo va muy bien, yo creo que ninguno tiene problema. Pero eso no define qué es un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo define la obediencia a la palabra de Dios. Eso define a un hijo de Dios. Entonces, que oigamos la palabra todos la estamos oyendo, pero que la obedezcamos, ¿quién la obedece? Y no estamos hablando de una obediencia perfecta como tal, sino de una obediencia sincera. ¿Quién la obedece? Una cosa es oír y otra cosa es hacer. Recuerden, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y les cuento, solamente, queridos amigos y hermanos, una persona puede ser hacedora de la palabra cuando tiene la gracia soberana del Señor en su corazón. De ninguna otra manera una persona puede hacer la voluntad del Señor, puede hacer la palabra del Señor. Amigo, y no permitas que esta palabra quede en balde. Examínate a la luz de la palabra. Entonces esas personas decían, nuestro Padre es Dios. Su Padre es Dios. Entonces de seguro ustedes le obedecen. De seguro ustedes obedecen lo que mandó a decir por medio del Señor Jesucristo. No, sí, nuestro Padre es Dios, pero Él no es el Mesías. ¡Qué inconsistencia! Sí, nuestro Padre es Dios, pero no creemos en el Verbo encarnado, no creemos en la palabra del Señor, no creemos en la revelación del Señor. ¡Qué inconsistencia! Lo mismo para nosotros. ¿Nos llamamos creyentes? ¿Nos llamamos hijos de Dios? ¿Escuchamos la palabra y la desechamos? Amigos, que nosotros podamos meditar en estas cosas. Es por tu bien. Es para ayudarte a resolver quizás el problema que tienes. El que niegues el problema no va a quitar la realidad que lo puedas tener. Pero por eso viene la palabra, para que tú no pongas una barrera de piedras, sino para que tú te quebrantes y delante del Señor, cuando llegues a casa, digas, Señor, muéstrame en verdad quién soy. Dame testimonio de tu palabra, Señor, porque a la luz de tu palabra no creo ser un creyente. Es mejor que tú cuestiones tu situación actual ahora y que arregles cuentas con el Señor ahora y no lo dejes para después cuando ya vaya a ser demasiado tarde. Veamos el tercer punto. Ellos se llamaban hijos de Dios, es decir,
al ser hijos de Dios, eran hermanos en Cristo. Y yo muy pocas veces traigo temas a colación, pero me toca traerlo. Y una vez más la palabra es aguijón y esclavo hincado. ¿Nos llamamos hijos de Dios y no amamos a nuestro hermano que está enseguida de nosotros? ¿Nos llamamos hijos de Dios y no soportamos al hermano que está enseguida de nosotros? Delante, detrás, atrás. ¿Nos llamamos hermanos y no amamos al hermano? No puede haber otra cosa más falsa que uno llamarse hijo de Dios y aborrecer a su hermano. No la puede haber. ¿Por qué? Vamos a primera de Juan capítulo 2 versículo 9. Se los quiero leer porque esta es una de tantas muestras que nos da la palabra de en verdad quiénes somos y también quizás de cuán falsa puede ser nuestra profesión de fe. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz, o sea, el que dice que anda en pos de Cristo, o sea, el que dice que su Padre es Dios y aborrece a su hermano y no le importa a su hermano y es indiferente con su hermano, está, miren la partícula, todavía en tinieblas. O sea, aún no ha visto la luz, aún no va en pos de la luz. Hermano, qué grosería que nos llamemos creyentes y tengamos algo en contra de otro hermano. Qué grosería, me avergüenza. Y a usted lo debe avergonzar también. Entonces, bajémonos, como les digo, bajémonos de esa nube de cosas hermosas y centrémonos en la palabra del Señor. Venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, hacemos una cosa, limpiamos, pintamos, atornillamos y no amamos al hermano, mejor no haga nada. ¿Somos acaso, hagámonos esta pregunta, ¿somos acaso, queridos amigos, como los judíos, que se sentían privilegiados y eran desventurados, que se sentían especiales, pero que eran corrientes, y que se sentían muy libres, pero eran muy esclavos? ¿Somos acaso como ellos? ¿Tenemos el problema que tenían los judíos de este pasaje? Ahora, no me respondas, no, eso no está en mí, ese no soy yo, no. Recuerden, dejemos toda arrogancia a un lado, derribemos todo mecanismo de defensa, porque yo no les estoy atacando, simplemente déjate, permite que la palabra rete tu vida. ¿Somos acaso como los judíos? Ahora, ¿somos acaso como los judíos? Les pregunto. Para nosotros los judíos es una pregunta, es un nombre muy fuerte, de hipócritas, de fariseos, de engañadores, de religiosos, de legalistas. Pero miremos que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y los judíos nos han dado grandes ejemplos de lo que un cristiano no debe ser. Y preguntémonos, ¿estamos siendo acaso como los judíos? ¿Nos estamos llamando creyentes? Pero en verdad no permanecemos en la palabra, no somos verdaderamente discípulos del Señor y estamos en esclavitud. Permitamos que la palabra nos continúe hablando y nos continúe diciendo la verdad. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo quiero parar aquí un segundito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo creo que es que el nombre es feo como tal, el diablo. Usted es hijo del diablo. Uy, eso suena como si nunca jamás el Señor pudiera tener misericordia de nosotros. Es como decir usted es hijo del diablo, es como decir, bueno, una vez a mí me llamaron hijo del diablo, hace muchos años. Eso ya es otra historia más larga. Pero créame que cuando uno le dicen eso, uno se siente como si nunca pudiese haber salvación para ti. De verdad que a mí me lo dijeron y yo me sentí, uy, ya estoy condenado
de por vida. Y ser hijo del diablo es una cosa difícil de aceptar. De hecho, desde nuestra infancia nosotros nos han enseñado a tenerle miedo al diablo, o a decir, venga que usted es un niño del Señor, no, el diablo no va a venir, o siempre hemos estado allí como en oposición. Esta es la más grande paradoja de todas. Practicamos las obras del diablo y aún nos llamamos hijos de la luz. Nos deleitamos en las obras del diablo y aún nos llamamos hijos de Dios. Amigos, si nosotros practicamos las obras del diablo, yo se los quiero decir, en el amor del Señor, en la palabra, somos hijos del diablo. No lo mire de otra manera. Ahora, quiero clarificar el término, porque ser hijo del diablo en un tiempo presente no significa que nunca jamás podamos ser hijos del verdadero y único Señor. Lo que significa es que en este momento usted es hijo del diablo porque escucha la voz del diablo, no en una manera audible, y usted obedece las cosas que el diablo le manda hacer. Es difícil, lo voy a volver a explicar de otra manera. Versículo 44, vamos a ver si con esto nos queda un poquito más claro a todos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miremos entonces lo que dice el versículo 41. Un padre tenemos, es Dios. Eso era lo que ellos creían. Eso era lo que ellos tenían en sus corazones. Pero el Señor les dice, no amigos, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes por el contrario, sois de vuestro padre el diablo. Yo les quiero mostrar ese contraste para que ustedes vean que la palabra del Señor es hermosa y que nos lleva a examinarnos profundamente. ¿De qué beneficio sería si yo les trajera un hermoso sermón diciéndole, ustedes todos son hijos del Señor, amémonos, el Señor les bendice, el Señor les fortalece? ¿De qué provecho sería ese cuando quizás muchos no son hijos del Señor? Y miremos otra vez más el gran contraste. Ellos decían, somos hijos del Señor, pero el Señor en su amor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, miren, no vale la pena que nosotros sigamos empecinados creyendo algo que no somos cuando la palabra nos muestra lo que somos. Es decir, vosotros sois hijos del diablo. ¿Cuál es el segundo contraste que podemos ver en este versículo 44? Ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie, versículo 33. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos libres. Pero ¿qué nos dice el versículo 44? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Es la voluntad del hombre libre? No, la voluntad del hombre es esclava de quien es su padre, para explicarlo de una manera sencilla. Siendo el padre Satanás, en el caso de ellos, siendo el padre Satanás, ¿qué hacían? Bueno, solo podían hacer las cosas que Satanás les ordenaba. ¿Cómo qué? Como pecar y pecar y pecar y volver a pecar y continuar pecando y perseverar en el pecado y patinar en el pecado y seguir pecando y continuar pecando por secula seculorum. ¿Eso es lo que quiere Satanás? Eso es lo que ellos pueden hacer. Entonces, ¿eran libres? La respuesta es no, no eran libres. Eran esclavos de su padre. Como nosotros, si es que hemos sido genuinamente transformados, somos esclavos de nuestro Padre el Señor. No somos libres de hacer lo que queremos, sino que por la gracia del Señor podemos desear y hacer lo que es debido, es decir, lo que nos dice la palabra del Señor. Pero miremos el segundo contraste. Nosotros no hemos sido esclavos, no somos esclavos. Y el Señor les dice, solo pueden hacer los deseos de vuestro Padre. ¿Ven el otro contraste? Tercero, nosotros conocemos la verdad. Nosotros somos hijos de Abraham. Conocemos la verdad. La verdad nos fue entregada a nosotros, nos fue confiada a nosotros. Bueno, ¿ustedes conocen la verdad?
Bueno, sabemos que no la conocían por los argumentos bíblicos del versículo 31 y 32. No la conocían, pero continuemos respondiéndonos. Versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, no solamente ellos decían que eran hijos de Dios, el Señor les dice, sois hijos del diablo. Ellos decían, somos libres, el Señor les dice, no, son esclavos de todos los deseos de vuestro padre el diablo. Y ellos decían, conocemos la verdad, tenemos la verdad, no hay nada más que se nos pueda enseñar. Y el Señor les dice, de hecho, ustedes no conocen la verdad, ni siquiera pueden escuchar mi palabra. Miren entonces, amados amigos y hermanos, el gran peligro de una falsa conversión. Las personas viven creyendo que son cuando la palabra dice, no lo son. Y por eso el día de hoy es día de misericordia. Y es día de misericordia porque cualesquiera que haya sido el plan del Señor para el día de hoy, tenía que esta palabra fuese predicada para que meditases en ella. Y para que meditases en ella no de una manera con 2 arcos y una flecha aquí como en contra del Señor. No, para que meditases en ella, tirases toda arma y decías, Señor, penetra mi corazón, Señor. Muéstrame qué hay en mi corazón. Hermanos, si tú no eres convertido, dale gloria al Señor si el Señor te muestra quizás que eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor, estoy seguro, si lo pides de corazón, te va a dar la gracia para pedirle que te adopte en su familia. Te va a dar la gracia para que tú puedas aborrecer las cosas que has hecho y para que tú puedas anhelar que tu Padre sea Dios. No tengas temor. No tengas temor en reconocer que tú eres quizás una persona que ha hecho una falsa profesión de fe. Ten temor en continuar tu vida de esa manera. A eso sí teme. Pero no tengas temor en reconocer y en mirar la porquería o la maldad de tu condición. No tengas temor en ello. Y más bien ve a Cristo y ruégale al Señor que te salve. ¿Cómo vas a tener temor? Más bien deja el orgullo. No tienes que hacer una confesión delante de la iglesia, no tienes que hacer una confesión delante del pastor. Es en casa, donde solamente tú y el Señor estén. Pero ruégale al Señor que te muestre quién eres. Pero cuando el Señor te muestre, quizás que haces las cosas del diablo, que estás esclavo del pecado, no te quedes ahí. Ve a Cristo y ruégale la gracia. Y dile que te adopte. Pero es mejor que tú llegues y que tú soluciones ese problema que solamente una ayuda divina puede solucionar. Vamos a acercarnos al final haciéndonos un par de preguntas. Por la noche continuamos profundizando el versículo 31 y 32 en el servicio evangelístico. Para aquellos que deseen acompañarnos, vamos a profundizar el versículo 31 y 32. Pero nosotros aproximémonos ahora al final haciéndonos estas preguntas. ¿Te llamas hijo de Dios y continúas practicando el pecado? Miren, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto no significa todo aquel que peca, una vez más, porque no hay hombre que viva y que no peque. Esto no significa eso. Esto implica la práctica continua del pecado. Esto implica el hacernos deportistas del pecado, en especializarnos en el pecado. Esto implica un ciclo repetitivo del pecado. ¿Cómo es el ciclo repetitivo del pecado? Pecamos, tenemos remordimiento, mejoramos un poco, cambiamos un poquito nuestras fuerzas, llega la tentación, pecamos y vuelve y se repite. Es un ciclo repetitivo. Cuando hay esos ciclos repetitivos de pecado, amigos, quizás no la gracia redentora no more en nuestros corazones. Entonces te llamas hijo de Dios y continúas practicando ese pecado.
¿Te llamas hijo de Dios y no perseveras en la comunión con tus hermanos? Miren la inconsistencia. Soy hijo de Dios, es decir, habemos aquí algunos hijos de Dios también. Miren la inconsistencia. Somos hijos de Dios y no quiero estar con los hermanos. Somos hijos de Dios. Dices creer en la palabra. Y cuando llega el versículo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ignoras ese versículo y lo dejas allí a un lado. Somos hijos de Dios y dices obedecer la palabra del Señor, y cuando hay cosas que hacer en la iglesia, cuando hay servicio que prestar, ¿tú te escondes? Decimos ser hijos de Dios y no sientes esos lazos de amor, de amistad, de compañerismo, de paciencia para con otros hermanos que también son hijos de Dios. Miren lo inconsistente de uno llamarse hijo de Dios sin examinarse con respecto a estas cosas. Dice ser hijo de Dios y no permaneces en la palabra, es decir, la palabra del Señor no es una normativa para tu vida. Dice ser hijo de Dios y no hablas frecuentemente, a diario, de continuo con el Señor. Pensemos y que un gran interrogante quede sobre nuestras mentes y que a la luz de lo que hemos estudiado hoy nos preguntemos: ¿somos en verdad hijos de Dios? No conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que la palabra nos dice. Examinémonos, hermanos. Examinémonos, amigos, y no desechemos esta palabra, porque esta palabra no la escogí yo, es un estudio sistemático, como ustedes bien lo conocen, y hoy tocó hablar de esto. Hemos hablado de las falsas doctrinas, hemos hablado de los falsos maestros, y hoy tocó el turno también de hablar de los falsos creyentes. Vengamos pues delante del Señor humillados y roguémosle que nos dé su gracia para examinarnos y para ir al Señor Jesucristo, para conocer la verdad, para permanecer en la verdad, para que en verdad no haya una discordia entre nuestro testimonio hablado y nuestro testimonio vivido. Oremos.